Hoy quiero compartir con ustedes algo que cambió mi manera de entender la salud desde adentro. Soy Connie Luque Hughes y de lo que les hablaré hoy no es un producto nuevo. Es la validación científica más reciente y más completa de algo que muchos de nosotros llevamos años usando y recomendando. Hoy vamos a hablar de ciencia real, de estudios con IRB aprobado, de genes, de biomarcadores medibles, de resultados que los propios investigadores describen como significativos. Y al final de esta presentación yo quiero que cada uno de ustedes pueda explicar esto con la misma confianza con que lo hago yo hoy. Porque la información existe, los estudios existen, lo que necesitamos es saber cómo compartirlos. Empecemos. Esto es lo que vamos a ver hoy. Es validado para todos los seres humanos y son estos. Primero, que es exactamente la señalización redox, porque si no entendemos el fundamento, lo demás no tiene contexto. Segundo, el estudio Aspen 2026, el más reciente, 16 semanas, 30 participantes, aprobado bajo buenas prácticas clínicas internacionales. Tercero, el estudio genómico Tourette, doble ciego con placebo, el que identifica los 5 genes. Cuarto, los 5 supervisores genéticos. Los vamos a conocer uno por uno, con nombre, apodo y función. Quinto, las implicaciones clínicas que significa todo esto para las hormonas, la inflamación, la piel, el sistema nervioso y el envejecimiento. Y sexto, la oportunidad que tenemos como equipo para llevar esta información al mundo. Son 20 o 25 minutos, prestemos atención completa. Quiero empezar con una pregunta. ¿Alguna vez tomaron vitaminas, comieron bien, hicieron ejercicio y aún así sintieron que el cuerpo no respondía como esperaban? Yo lo viví durante años y hoy sé exactamente por qué pasaba. Faltaba una pieza en el rompecabezas. Esa pieza se llama señalización redox. Las células del cuerpo necesitan comunicarse constantemente. Le dicen a sus vecinas cuándo repararse, cuándo defenderse, cuándo producir más energía, cuándo activar sus antioxidantes propios. Esa comunicación ocurre a través de moléculas mensajeras, moléculas reactivas de oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, que la propia mitocondria produce de manera natural. El problema es que con la edad, con el estrés, con la inflamación crónica, esa comunicación se deteriora. Y ahí está la analogía que más me gusta. Los nutrientes son los obreros, las moléculas de señalización redox son el plano de construcción. Sin el plano, los obreros están ahí con ganas de trabajar, pero no saben qué construir. Con el plano, cada nutriente sabe exactamente qué hacer, cómo hacerlo y dónde ir. Eso es lo que hace la señalización redox. No reemplaza nada, le recuerda al cuerpo cómo funcionar con precisión. Vamos en concreto a ver qué pasa en el cuerpo cuando la señalización redox se deteriora versus cuando está optimizada. Sin señalización óptima, los nutrientes llegan, pero las células no saben qué hacer con ellos. La inflamación no se regula eficientemente. Las mitocondrias producen menos energía. El sistema inmune reacciona de forma imprecisa. El envejecimiento se acelera a nivel celular. Con señalización óptima, los nutrientes reciben instrucciones precisas. La inflamación se modula. Las mitocondrias funcionan en su máxima capacidad. El sistema inmune responde de manera balanceada. La renovación celular se activa y se sostiene. Esto no es marketing, esto es biología celular básica. Y ahora tenemos los estudios para demostrarlo. El estudio Aspen de 2026. Este estudio que voy a presentarles ahora fue aprobado por IRB, un comité de revisión institucional independiente. Fue conducido bajo GCP, Good Clinical Practice, las buenas clínicas prácticas. Las estándares internacionales de investigación clínica. 30 adultos sanos, igual representación masculina y femenina, edades entre 21 y 55 años. El protocolo era 4 onzas de suplemento 2 veces al día, mañana y tarde en ayunas, durante 16 semanas completas. Evaluaciones en el día 0, el día 60 y el día 120. Y midieron todo, más de 40 biomarcadores.
química, clínica, lípidos, hematología, citoquinas, inflamatorias, marcadores, antioxidantes. Los participantes mantuvieron su dieta y estilo de vida normal durante todo el estudio para que cualquier cambio observado fuera atribuible solo al suplemento. Esto no es un estudio de laboratorio en ratones, es un estudio clínico en humanos reales, con protocolos internacionales en instalaciones FDA registradas y NSF certificadas. Eso es importante saberlo. Hablemos del resultado de seguridad. El primer resultado es el más fundamental. Es la seguridad. Escúchenme bien esto. 40 marcadores de salud monitoreados durante 16 semanas. Función general, lípidos, azúcar en sangre, función renal, función hepática, hematología completa. Todos permanecieron dentro de rangos normales sin excepción en todos los participantes durante las 16 semanas completas. Cero eventos adversos reportados. Cero cambios fuera de rango. El 100% de los participantes completaron el estudio. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que cuando alguien nos diga, pero eso es seguro, tenemos la respuesta respaldada por un estudio clínico con IRB aprobado. ¿No es agua salada? El agua salada es agua salada estudiada bajo protocolos científicos rigurosos y los resultados hablan solos. Ahora viene el hallazgo que más impresiona a los profesionales de salud cuando lo ven. Este 89% que está ahí es y la IL-1 beta, la interleuquina 1 beta, bajó un 89%. 89% con una significancia estadística de P menor a 0.0001, lo cual en términos científicos significa que la probabilidad de que esto sea al azar es prácticamente cero. ¿Por qué importa la IL-1 beta? Porque es la citocina clave en la inflamación crónica sistémica. Su elevación sostenida se asocia con diabetes tipo 2, Alzheimer, enfermedades cardiovasculares y procesos oncológicos. Y aquí viene algo que quiero que graben. Esta reducción ocurrió en participantes que ya estaban dentro del rango normal. No eran enfermos, eran adultos sanos. Y aún así, el suplemento moduló su inflamación hacia abajo, sin suprimir su sistema inmune, sin efectos adversos. Para contexto, muchos fármacos antiinflamatorios aprobados por la FDA no logran este porcentaje de reducción en sus estudios. También bajo la IL-6, otro marcador inflamatorio, un 11.5%, con más variabilidad individual, lo cual es biológicamente esperado, ya que la IL-6 tiene roles tanto pro como antiinflamatorios según el contexto. El tercer resultado, el que conecta todo lo anterior, es el glutatión que aumentó en un 14.4%. ¿Por qué esto es tan importante? El glutatión es el antioxidante más poderoso del cuerpo humano y tiene una característica única. No se puede obtener eficientemente tomándolo por vía oral directa. Solo el cuerpo puede fabricarlo. Lo que el estudio demuestra es que el suplemento no actúa como antioxidante externo. Activa la capacidad del cuerpo para producir sus propios antioxidantes. Vean la curva. Es progresiva, sostenida en el tiempo. Vaseline, o sea, la prueba que se tomó desde el día cero, aumentó al día 60 y mayor aumento aún en el día 120. Eso no es efecto placebo. Eso es un mecanismo biológico que se profundiza con el uso continuo. Significancia estadística, P menor a 0.001. El glutatión protege el ADN del daño oxidativo, apoya la desintoxicación hepática, activa los linfocitos del sistema inmune. Es literalmente la defensa más fundamental de la célula. Y en 16 semanas subió un 14.4. Entonces, vamos a hablar del resumen del Aspen 2026. Son 4 bloques, se habla de la interleuquina 1 beta, bajó 89%, estadísticamente significativo, sin supresión inmune. El IL-6 bajó 11.5, modulación hacia la homeostasis, o sea, hacia el equilibrio. Glutatión subió 14.4 en antioxidante maestro del cuerpo producido de forma endógena.
y 40 más biomarcadores, todos seguros, sin excepción, en todos los participantes. Lo que este estudio prueba, con datos, con estadística, con IRB aprobado, es que el suplemento es seguro, actúa sobre la inflamación sin suprimir la inmunidad, potencia la defensa antioxidante del propio cuerpo y tiene un efecto que se profundiza con el tiempo. La consistencia es clave. El mayor impacto ocurrió entre la semana 8 y la semana 16. No es algo que se toma una semana y se evalúa, es un proceso biológico que requiere tiempo. Ahora, pasemos al segundo estudio, el que explica el mecanismo. El estudio Aspen nos dijo qué pasa en el cuerpo. El estudio Tourette nos dice por qué pasa. Este estudio fue randomizado, doble ciego, controlado con placebo y aprobado por Quorum Review Independent Review Board. 60 participantes divididos en tres grupos. 25 en el grupo activo, tomando el suplemento. 25 en el grupo placebo, tomando agua salada normal sin las moléculas redos patentadas. 10 en el grupo control, sin consumir ninguna de las dos bebidas. ¿Ven la importancia del placebo? El placebo era exactamente la misma agua salada que se usa para crear el suplemento, pero sin el proceso electroquímico patentado que genera las moléculas redos. Así que cualquier diferencia observada entre los grupos no puede atribuirse al agua ni a la sal, ni al efecto psicológico de tomar agua. Tiene que ser específicamente las moléculas redos. Y el hallazgo fue 20-31% de diferencia en la expresión de 5 genes específicos entre el grupo activo y el grupo placebo a las 8 semanas. Y aquí viene algo igualmente importante, la reversibilidad. 8 semanas después de terminar el estudio, los participantes del grupo activo volvieron a dar muestra de sangre. Todos los cambios genéticos habían revertido a los niveles previos al estudio. Lo que esto significa es que no hay mutaciones, no hay cambios permanentes, es modulación funcional como el ejercicio. Los beneficios están mientras se practica. Requiere consistencia. Ahora llegamos a la parte que más me gusta explicar. Los 5 genes que se activaron en ese estudio. Los voy a presentar con su nombre científico y con el apodo que uso para que todos los recordemos. Vamos a ver, el primero, EGR1, lo llamamos el director de orquesta. Su trabajo es coordinar más de 15 procesos diferentes simultáneamente. Es el único factor de transcripción que regula la señal que le ordena a la hipófisis producir la hormona LH, la que a su vez ordena la producción de testosterona y el estradiol en las gónadas. Sin EGR1 funcionado bien, la orquesta hormonal toca desafinada. Bueno, aumentó un 22%. El segundo, IRAK3, lo voy a llamar IRAK3, lo llamamos el bombero. Su trabajo es apagar la inflamación antes de que se vuelva crónica. Es un regulador negativo de los receptores TLR y L-1R, exactamente los receptores que generan IL-1 beta e IL-6. ¿Ven la conexión? IRAK3 sube en el estudio genómico y en el estudio Aspen IL-1 beta baja 89%. Son el mismo mecanismo visto desde dos ángulos distintos. Aumentó un 28%. El tercero, piroxid-1, PYRODX1. La llamamos el guardián de la fábrica. Vive dentro de la mitocondria y la mitocondria es donde se fabrican todas las hormonas esteroideas. Cortisol, testosterona, estrógeno, progesterona. Sin él, sin este guardián funcionando, la producción hormonal se deteriora. No porque haya un problema con las glándulas, sino porque la fábrica donde se producen no tiene la condición óptima. Entonces, este aumentó en un 31%, el mayor cambio de los 5. El cuarto, KCTD12, lo llamamos el regulador del sistema nervioso. Controla el receptor GABA B, el freno natural del cerebro. Cuando funciona bien, se duerme, se calma, el eje de estrés no se dispara. Cuando falla, el insomnio, la ansiedad, el cortisol elevado y la irritabilidad aparecen. Aumentó un 21%.
El quinto, CCR10, lo llamamos el guardián de las barreras. Dirige células inmunes regulatorias hacia las barreras epiteliales, piel, intestino, mucosas. Protege exactamente los tejidos que el estrógeno normalmente cuida y que en la perimenopausia y la menopausia empiezan a volverse vulnerables. Aumentó un 20%. Cinco genes: EGR1, IRAK3, PIROXD1, KCTD12 y CCR10. Todos en la misma dirección: mayor resiliencia, mejor regulación, más protección. Eso no es casualidad. Es un sistema coherente actuando como sistema. Hablemos ahora de algo que afecta directamente a las mujeres que acompañamos: la conexión entre señalización redox y hormonas. EGR1 es el regulador esencial del eje reproductivo. Sin él no hay señal LH. Sin señal LH no hay ovulación. Los estudios en ratones con EGR1 nulo mostraron infertilidad completa y ausencia total de expresión de LH beta. El gen KCTD12 e IRAK3 juntos modulan el eje HPA, el sistema cerebro-glándulas, que produce cortisol, y el gen KCTD12 activa el freno GABAergico sobre el hipotálamo. IRAK3 reduce la IL-1 beta, que suprime la GnRH. Bueno, el gen piroxide-1 protege la esteroidogénesis mitocondrial, o sea, la génesis de los esteroides en la mitocondria. Todas las hormonas esteroideas, estrógeno, progesterona, testosterona, cortisol, nacen en la mitocondria. Sin piroxide 1, la fábrica trabaja en condiciones degradadas. El CR10 protege el tejido vaginal e intestinal, las mucosas que el estrógeno normalmente sostiene. La conclusión es esta: las moléculas de señalización redox no reemplazan hormonas, le recuerdan al cuerpo cómo producirlas con mayor precisión. No es sustitución, es restauración de las condiciones para que el sistema funcione mejor. Quiero hablarles de algo que yo misma viví y que la ciencia confirma. El estrés crónico y el deterioro hormonal no son paralelos, son parte de la misma historia. Cuando se vive en estrés sostenido, el eje HPA se activa, el cortisol sube y se mantiene alto, y el cortisol compite con el estrógeno por el mismo precursor, una molécula que se llama pregnenolona, que se fabrica en la mitocondria. El cuerpo, en modo supervivencia, siempre prioriza el cortisol, y mientras fabrica cortisol, el estrógeno, la progesterona y las hormonas reproductivas quedan en segundo plano. Además, el estrés crónico genera estrés oxidativo, daña la señalización redox, y cuando el KCTD12 falla, el freno GABAergico se debilita y el sistema queda en estado de alerta permanente. Es un ciclo que se alimenta solo. Y aquí es donde los cinco genes rompen este ciclo. El KCTD12 restaura el freno natural. IRAK3 reduce la inflamación que suprime las hormonas. El EGR1 modera la producción adrenal. El piroxide 1 restaura el ambiente mitocondrial y el CCR10 protege los tejidos afectados. Cinco genes, cinco puntos de intervención en el ciclo del estrés. Y una cosa más que quiero que lleven con ustedes. Si alguien les dice: yo soy así, nervioso, así nací, cuéntenle esto: la ansiedad crónica, el insomnio, la irritabilidad en perimenopausia no son personalidad, son biología. Y esa biología se puede modular. Ahora hablemos de algo que se puede ver. El gel de señalización redox fue evaluado por Dermatest y Stephens y asociados, laboratorio independiente sin relación con la compañía. En 12 semanas, el 22% se vio en la mejora de la textura de la piel, el 23% en la suavidad, 20% en la elasticidad, 21% en la reducción en la profundidad de arrugas y el 16% en la reducción de la apariencia de la celulitis. Estudios independientes con placebo, resultados verificables. Y aquí hay algo que pocos conocen.
La piel tiene un ciclo natural de renovación celular, 28 días. Por eso el gel se llama Renew 28, pero ese ciclo se alarga con la edad. A los 30 años, 28 a 45 días. A los 40 a los 50 años, 45 a 60 días. A los 60 años y más, puede llegar a 90 días o más. La señalización redox tópica le recuerda a las células cutáneas cuál es su ritmo natural. Y como optómetra, tengo que compartirles algo de mi experiencia personal. Yo llevaba 2 cirugías de pterigio. Desde que empecé a usar las moléculas como gotas en los ojos, nunca más me volvió a salir. Soy usuaria de lentes de contacto rígidos desde los 15 años. Tenía un inicio de otro pterigio, una pingüécula en el ojo izquierdo, y ese desapareció. En ese momento comencé a aplicármelas. Las moscas volantes redujeron significativamente. Ya hace 3 años el humor vítreo empezó a condensarse y empezaron a aparecer rayos de luz y visité el oftalmólogo que me dijo que no había nada que hacer. Espere hasta que se desprenda la retina sola. Yo no esperé, aumenté las gotas y aumenté la dosis oral. Han pasado 3 años, la retina está estable. No lo comparto como promesa de resultado, lo comparto como testimonio de 10 años de uso consistente en el tejido más sensible e inervado del cuerpo humano, el ojo. La ciencia del envejecimiento identifica 4 mecanismos principales que determinan cómo envejecemos. Primero, disfunción mitocondrial. La energía celular decrece con la edad. El piroxi de 1 restaura el balance redox mitocondrial. Segundo, inflamación crónica, lo que se llama inflammaging. La inflamación de bajo grado, que subyace en todas las enfermedades, tanto las enfermedades que son las enfermedades degenerativas modernas. El IRAK3 y el gen EGR1 la modulan desde el origen. El tercero, la desregulación inmune. El sistema inmune pierde precisión con la edad. Ataca a veces lo que no debe y deja pasar lo que debe de tener. El gen SCCR10 e IRAK3 restauran la regulación. Cuarto, alteración de señalización. Las células pierden la capacidad de comunicarse con precisión y el gen EGR1 y el KCTD12 restauran esa precisión. Lo extraordinario de estos 5 genes no es cada uno por separado, es que abordan los 4 pilares del envejecimiento simultáneamente como sistema integrado. Eso es lo que hace única esta biotecnología. Para resumir, los dos estudios, el estudio Aspen del 2026 es Open Label, IRB aprobado, GCP también. 30 participantes, 16 semanas. Mide biomarcadores reales, IL-1 beta y L6 glutatión y 40 marcadores clínicos. Nos dice el qué cambios ocurren en el cuerpo. Y el estudio Tourette es el estándar de oro. Randomizado, doble ciego, placebo controlado, 60 participantes, el placebo era la misma agua salada sin moléculas redos. Nos dice el por qué. ¿Qué mecanismo genético explica esos cambios? Los dos estudios son complementarios. Uno mide los efectos, el otro explica los mecanismos. Y la reversibilidad demostrada en el estudio Tourette confirma algo fundamental. El efecto depende del uso continuo. No hay magia, hay biología y la biología requiere consistencia. Llegamos a la parte final y quizá lo más importante para cada uno de ustedes. ¿Por qué ahora es el momento? Porque el estudio de Aspen 2026 es la validación más reciente y más completa que existe hasta hoy, porque la ciencia de señalización redos está saliendo de los laboratorios hacia el público general y nosotros vamos adelante, porque los médicos todavía no conocen estos estudios en su mayoría. Tenemos una ventaja de información real, porque las mujeres en perimenopausia y menopausia buscan desesperadamente respuestas sin hormonas y nosotros tenemos esas respuestas con respaldo científico. En la columna de la derecha vemos que la estructura de soporte ya está construida y pues lo que necesitamos conocer es, vamos a buscarlo en cada persona que está allá afuera. Necesitamos educar y cuando una mujer entiende por qué sus mitocondrias fabrican sus hormonas y por qué el equilibrio redos protege ese proceso, no necesita, se convence sola. Antes de cerrar, quiero dejarles con 3 frases.
La información existe, los estudios existen, la ciencia existe. Lo que falta es alguien que la traduzca con honestidad, con experiencia vivida y sin venderle nada que no haya probado primero en su propio cuerpo. Ese alguien puede ser cada uno de ustedes. No necesitan ser médicos, no necesitan tener un laboratorio, necesitan conocer los estudios que hoy los conocen. Necesitan haber vivido el producto, que muchos de ustedes lo han vivido y necesitan tener el propósito de compartirlo, que es por eso que están aquí hoy. Los links de estos estudios están a su disposición. Úsenlos, compártalos, digan, aquí está la ciencia, léela tú mismo. Esa es la diferencia entre vender y educar. Y la educación construye confianza que dura. Bienvenidos a la nueva ciencia del envejecimiento. Muchísimas gracias por estar aquí hoy.